Hola, muy buenas, bienvenido a tu sección favorita de internet. No solo mierda hay en el mundo, porque no solo mierda hay en el mundo. Hablamos de todo menos de política. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el proceso de documentación a la hora de escribir una novela de ficción. Antes de nada, recordarte que si quieres seguir mis contenidos puedes verlos a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, o si quieres comprar alguno de mis libros lo puedes hacer en Amazon, en Casa del Libro, o a través de mi página web fernandolonsofrias.com. El proceso de documentación cuando escribes una novela. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Antes de nada, os voy a contar una anécdota de cuando yo era crío. Tenía 10, 11, 12 años, no me acuerdo bien. Y bueno, es un poquito larga, pero la voy a contar para que veáis porque viene muy al caso. En aquella época, en los años 80, como sabéis, en las casas solo había una televisión por lo general, todo el mundo, todas las familias veían la tele en el salón de casa y solo había dos cadenas, la primera y la segunda, no había mucho donde elegir. Por supuesto, y esto está dirigido para los más millennials, no había internet, no había móvil, no había tablets, no había nada de eso. Con lo cual te tocaba sentarte en el sofá y si querías ver la tele, aguantarte y ver lo que tus padres estuvieran viendo en ese momento. Sobre todo si era horas familiares, tipo hora de comer o de cenar, etcétera, pues tenías que tragarte el telediario o el programa que ellos estuvieran viendo. Porque mejor eso que no aburrirte a solas. Bueno, pues estaba yo una noche cualquiera aburriéndome en el sofá de casa junto a mis padres viendo a las 9:30 o las 10 de la noche lo que tuvieran a bien echar por la primera cadena de televisión española, que no era programación para niños desde luego. Y recuerdo que era un programa, pues no sé, no recuerdo mucho, pero recuerdo que era un programa de entrevistas, ¿no? Y además estos programas estaban bien porque solían durar una hora y hacían una pausa en la mitad y a la media hora tocaba algún grupo de música, ¿no? De la época y entonces por lo menos pues tenías ahí tus 5 minutillos de, guau, este es mi momento, ¿no? Bueno, pues un poco probablemente esperando que actuara el grupo de la época estaba allí aguantando traca, ¿no? Y estaban entrevistando pues a un escritor, no recuerdo quién era, debería ser un escritor famoso y bastante vendedor, lógicamente, porque si no, no estaría ahí en horario de prime time, aunque ese término creo que no existía por aquella época. Recuerdo que era hombre y recuerdo que era español, eso sí, pero no me acuerdo de más. En cualquier caso, lo que os quiero comentar viene a continuación. Estaba presentando el hombre su última novela y era un tocho, un buen ladrillo, tendría que tener unas 500 o 600 páginas que yo solo de verlo se me ponían los ojos como chiribitas, de pensar, madre mía, para leerse eso, el esfuerzo que habrá que hacer. Y recuerdo que el periodista que le estaba entrevistando le preguntó, ¿cuánto tiempo te ha llevado escribir la novela? Y el hombre contestó, me ha llevado 6 años escribir la novela. Y a mí no me pareció demasiado, porque viendo que, bueno, que el libro era muy grueso, que solo para leerlo iba a costar muchísimo tiempo y hacer un esfuerzo, por lo menos para mí, visto desde mi mentalidad todavía infantil, que yo estaba muy acostumbrado a leer, sí, pero sobre todo a leer novelas, lo que se llamaban novelas gráficas, es decir, tebeos y cómics, o novelas juveniles con ilustraciones de Julio Verne, Emilio Salgari, cosas así, como muchos libros de Agatha Christie, era lo que leía yo por aquel entonces, pero tochos así, de 600 páginas, tremendos ladrillos, solo con letra, como presentaba este señor, pues un crío como yo de esa edad, pues la verdad es que solo de verlo asustaba. Como digo, no me sorprendió que dijera que había tardado 6 años en escribirlo, porque yo tardaría muchísimo tiempo en leerlo, pues en escribirlo ni te cuento. Me pareció bastante lógico. Lo que ya no me pareció tan lógico fue la pregunta que vino a continuación y sobre todo la respuesta, porque le preguntaron, y bueno, de esos 6 años, ¿cuánto tiempo has dedicado a lo que es documentarte para la novela? Porque es verdad que era una novela de tipo histórico, no sé si ambientada en la Grecia clásica o en el antiguo Egipto o en la época del Imperio Romano, algo así, no recuerdo bien, pero era una novela de época que se dice, ¿no? Histórica. Y entonces le preguntaron acerca de la labor de documentación, del tiempo que le había llevado a documentarse, y entonces el hombre respondió, pues fíjate, de esos 6 años que me ha llevado a escribir la novela, 5 y medio los he dedicado a documentarme. Pues esa fue la cara que se me quedó. Dije, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que 5 años y medio has estado documentándote? Que yo no sabía muy bien por aquella época ni qué era eso. Pensaba que era algo así como estudiando. ¿Vale? Que 5 años y medio lo has dedicado a documentarte. Y entonces, claro, hice cuenta de que lo has escrito en 6 meses. Un tocho así tremendo lo has escrito en 6 meses cuando has tenido 6 años para hacerlo. No puede ser. No puede ser que dediques de 6 años solo 6 meses a escribir y el resto a hacer yo qué sé qué. Eso es lo que pensé cuando era niño, cuando vi aquella entrevista y se plantearon esas cuestiones.
y de alguna manera creo que me dejó impactado, incluso yo diría que traumado para siempre, para muchos años, porque nunca he llegado a entender muy bien por qué el proceso de documentación tiene que durar tanto. Creo que escribir una novela es un trabajo arduo, laborioso, que os voy a contar, pero que hay que dedicarle el tiempo que hay que dedicarle. Es verdad que hay gente que es más rápida, hay gente que escribe más rápido, es verdad que hay géneros que se prestan más a eso, es verdad, vale, cada uno, oye, si hay casos de todo tipo, gente que la ha escrito muy rápido, de manera muy intensiva, cuando tienes tiempo libre, no pasa nada. Pero si tienes como el hombre, el escritor que tenemos que tengo en el recuerdo, vamos, que tienes 6 años para escribir la novela y de los 6 años, 5 y medio, lo dedicas a otras cosas que no son precisamente escribir, algo quizá no estemos haciendo bien. Cuidado, la labor de documentación es imprescindible. Es imprescindible y yo me he dado cuenta a la hora de escribir las novelas, a pesar de todos estos prejuicios que podía tener por esta anécdota que tanto me impactó y que me ha marcado desde pequeño, pero es verdad que la labor de documentación es fundamental. Fundamental. Yo no escribo novela histórica, entonces, bueno, pero escribo otro tipo de novelas y siempre hay que documentarse. Es verdad que en algunas más, en algunas menos. Es verdad que si escribes sobre algo que, bueno, que controlas mucho, pues igual debas documentarte menos. Muy bien, eso ya cada cual, hay 1000 casos, 1000 géneros, 1000 situaciones. Lo bueno que tiene el documentarse es que te metes de una manera inmersiva dentro de la temática que estás desarrollando y de lo que quieres contar. Y siempre te documentas de más, sin quererlo. O por lo menos yo desde mi experiencia, siempre acabas documentándote de más. Entonces lanzo la pregunta, ¿para qué quieres documentarte tanto y perder un tiempo precioso que luego podrías estar invirtiendo en escribir propiamente dicho la novela o en hacer cualquier otra cosa? ¿Por qué perder tiempo de más y documentándote de más si luego eso no lo vas a usar? De hecho, yo diría que, salvo, ya digo, en novelas a lo mejor muy técnicas o novelas muy de carácter histórico, de recreación, etcétera, que sí que requieren una labor de documentación muy detallada, pero en otras novelas muchas veces, y hablo desde mi experiencia, acabas volcando un casi pequeño porcentaje de lo que te has documentado. Has recopilado datos, esto, lo otro, y al final luego, propiamente dicho, de datos o de cosas o de aspectos que te ha costado mucho recabar y eso se acaba trasladando de manera explícita en la novela, a lo mejor puede ser un 20%, no más. ¿Quiere decir eso que el resto de labor de documentación que has ido haciendo de manera tan laboriosa no sirve para nada? Pues no, yo no he dicho eso. Sobre todo te sirve para ti, aunque no tenga un reflejo de manera, como he dicho antes, explícita en lo que es la obra, que el dato como tal no sale, pero a ti sí que te ha servido, porque de esa manera has podido, bueno, has podido mamar de cierta forma, no sé cómo decirlo, ¿no? Te has podido meter dentro de aquello en lo que estás contando para poder reflejarlo mejor. Es una labor que el lector no acaba viendo de una manera clara, pero a ti sí que te sirve y te habrá servido para luego poder expresarte mejor, poder ambientarlo mejor, ¿eh? Son cuestiones quizá más sutiles, quizá más indirectas, pero también acaban teniendo su reflejo. Pero cuidado, porque hay gente que le puede pasar y todos hemos estado tentados de hacerlo, incluso a lo mejor en algún momento hemos cometido algún desliz, hemos estado tentados de introducir toda esa labor de documentación, todo ese porcentaje alto que acaba quedando, digamos, en nada o que no aparece de manera directa o explícita en la novela, pues uno te lleva a pensar, bueno, vamos a ver, si yo he hecho este trabajo, pues esto se tiene que ver reflejado. Y acabas metiendo, digamos, con calzador en momentos que no viene a cuento, cosas que no viene a cuento, dando una serie de datos y metiéndolas ahí como quien no quiere la cosa, por el mero hecho de, como a mí me ha costado mucho trabajo documentarme acerca de esto y recabar esta información, pues tengo que ponerlo y que se note. Y ese es un gran error. No debemos dar datos de más por el mero hecho de que, como me he documentado, para que se vea que me he documentado, como es un esfuerzo que he hecho para que no caiga en saco roto, tiene que ponerse aquí de una manera o de otra, como sea, con calzador, de forma forzada. Cuidado con eso, y es el autor el que tiene que saber ponderar muy bien lo que tiene que poner y lo que no. Igual que cuando hacemos las correcciones y tenemos que meter la tijera. Duele mucho eso que ha costado tanto escribir, pues tener que recortarlo porque, bueno, porque queda pesado, porque redunda, porque sobra, pero es una labor necesaria y que hay que hacer. Y tan importante es el poner como el quitar, como el saber cuándo, cómo y de qué manera hay que poner y por qué. Así que recordar que una novela de ficción, porque estamos hablando en todo caso de novelas de ficción,
Una novela de ficción no es un ensayo, no es un manual, no es un libro de texto y no es una tesis doctoral, ¿vale? No nos confundamos. Y la labor de documentación importante, importantísima que siempre hay que hacer, pero luego hay que saber volcar solo los datos que nos hagan falta y el resto que te sirva para ti y que se refleje de una manera, bueno, aunque sea más indirecta, pero que siempre todo sirve para algo. Eso sí que es verdad. Así que hasta aquí esta pequeña reflexión sobre las labores de documentación para una novela de ficción. Espero que os haya gustado. Os emplazo a el siguiente vídeo.